Dios te bendiga en esta tarde ya de jueves. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas, en este caso, el capítulo 12. Dice, vamos al pasaje del siervo infiel, versículo 41. Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros y también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que tiempo le dé su oración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haciendo así. Lo que pasa es que antes de esto, les había comentado lo del siervo vigilante, ¿verdad? Eh, de que hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Que es la medianoche, que es la tarde. Y Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola a nosotros o también a todos. Entonces le dice otra parábola, la del siervo infiel. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y embriagarse. Y vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pero entonces aquí habla de dos tipos de siervos, el que es fiel, el cuida de la casa y se hace el trabajo, y el que es infiel, que disipa todo, el que come, bebe y golpea a sus consiervos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas, azotes será azotado poco. Aquí claramente se ve como la gente va a ser juzgada por su conciencia. Aquí dice, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas, azotes será azotado poco. Alguna vez escuché que cómo va a juzgar a Dios aquellos que no conocieron la Biblia, que nunca escucharon el de Cristo, por la conciencia. De hecho, hay otro ya más adelante, en una de las cartas creo, viene más explícitamente que es por medio de la conciencia que Dios va a juzgar a aquellos que no conocieron de Dios, que nunca tuvieron la Biblia. Dice, porque todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Jesús causa a Dios. Entonces ahí acaba ese pasaje. Eh, del siervo infiel, ¿verdad? Que hay dos tipos. Uno que cuida de la casa de su patrón y otro que golpea a los criados y no hace la voluntad del patrón. Y al final dice, el que mucho se le haya confiado más, se le pedirá. Jesús causa división, otro pasaje del mismo capítulo 12, dice versículo 49, fuego viene a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y con angustia hasta que se cumpla. Aquí está un poquito implícito, o sea, que es mucha información muy pocas palabras. Dice, fuego viene a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. No sabemos a qué fuego se refiere. Y dice que ya estaba encendido, y eh, no, antes de eso no viene que se haya encendido algún fuego o algo así. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y el fuego me angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Eso de y cómo me angustia hasta que se cumpla puede ser la crucifixión. ¿Verdad? Dicho el mismo cuando estaba ahí orando en Getsemaní, él decía que estaba angustiado. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos,
3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra el hijo y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, disensión que es división, ¿verdad? Los cabritos a un lado y las ovejas al otro. Y se estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra el hijo y la hija contra la madre. O sea, todos contra todos. Y ahí acá, de hecho, el apóstol Pablo también dijo que habrá división en la propia iglesia. Me acuerdo que lo dijo Pablo. Y dice, es necesario que se cuente. Siguiente versículo dice, ¿cómo no lo conocéis hace tiempo? Decía también a la multitud, ¿cuándo veis la nube que sale del poniente? Luego decís agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, de así será calor y lo hace. O sea, aquí Cristo decía que reconocían las señales meteorológicas. Dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hipócritas, ¿qué es hipócrita? Es una persona que miente. Y también cabe aquella persona que, pues sí, que le gusta mentir. Ya hipócrita, doble ánimo, no bien le cabe. Dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra y cómo no distinguir este tiempo. De hecho, más adelante él mismo dice, acusa a los fariseos que ellos sí reconocieron que él era el Cristo, ¿verdad? Les hay una parábola sobre el asunto, la de la parábola de la viña y los labradores malvados. Y expone a los fariseos. Entonces el siguiente pasaje dice, arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura del camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado una última blanca. Aquí pues está demasiado implícito, es mucha información en pocas palabras. ¿Quién es el adversario? Porque alguien tendría que arreglarse con su adversario. Hay que hablar de un juez, de un alguacil. Bueno, entonces aquí prácticamente con esta última parábola termina el capítulo 12. Vamos a analizar parte del 13 a ver si está muy, de hecho muy corto, de 35 versículos. Vamos a ver si lo acabamos. Dice, arrepentidos os ofreceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí habla de un hecho que hizo Pilato. Pilato era el que gobernaba eh, Jerusalén, si no me recuerdo. ¿Verdad? Herodes era tetrarca de Galilea. Dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de él. Aquí dice que había galileos que estaban haciendo sacrificios. Y el texto da a entender que Pilato asesinó a esos galileos, junto con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces aquí habla que están haciendo un sacrificio, no dicen qué sacrificio, que están sacrificando. Pueden ser desde grano, puede ser aceite, puede ser algo animal. No dice exactamente qué están haciendo. Entonces, dice Cristo que ellos no eran los más pecadores. Dice, antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, entonces aquí el versículo 3 empieza con desgracias. Y y Cristo dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces ahí empieza esa primera parábola. Dice, aquí habla sobre el arrepentimiento. La siguiente es parábola del grano estéril. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Aquí una higuera, de hecho ya había hecho una prédica sobre este pasaje. Recuerdo que la higuera da dos frutos, uno que se llama higo y otro que se llama brea, creo que se llama. Y el caso es que da dos frutos. Uno, el higo es el fruto verdadero y el otro, la brea, es un fruto falso, que en realidad es una flor invertida. Bueno, entonces, en este caso, en esta parábola había una higuera y una persona fue a buscar el fruto y no lo halló. Pero me parece muy raro que hace una higuera en un viñedo. O sea, una viña es un lugar exclusivo de puras uvas. Y aquí en esta parábola, donde había puras uvas, había una higuera. Y dijo el viñador, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
es muy interesante porque al momento en que Cristo llega a Jerusalén, habían pasado 3 años y medio más o menos. De hecho, se supone que Cristo predicó 3 años y medio y después fue crucificado. Aquí este viñador representa a Cristo y claramente esos 3 años que él tuvo en Israel, nada más en Jerusalén, todo Israel, dice, no encontró fruto, o sea, no se arrepintieron, no cambiaron, siguen igual. Aquí Cristo es el viñador, ¿verdad? Y el mismo dice hace 3 años, ¿verdad? El mismo tiempo que anduvo ahí predicando. Dice que van a buscar fruto en esta higuera, no lo hay, córtala. ¿Para qué uno utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo quede alrededor de ella y la abone. De hecho, Cristo había ya dictado que después de su crucifixión Jerusalén fuese destruida. Por aquí alguien abogó por, no solo por Jerusalén, sino por todo Israel, un tiempo más, ¿verdad? Entonces, y así sucedió. Y Jerusalén e Israel no fueron destruidos sino hasta el año 70, ¿verdad? Fue cuando fueron destruidos. Más o menos 35 años, entre 35 y 40 años después de la crucifixión de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y hasta 1949 fue de nuevo restituido Israel a su tierra. Dice, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, si no, la cortarás después. Aquí habla sobre dar fruto fuera del tiempo y fuera del tiempo. Siempre ya había leído un pasaje que dice que buscó en una... De hecho, esta es la primera vez que menciona una higuera. Recuerdo cuando recién llegó a Jerusalén, que se fue al templo, lo encontró cerrado. De hecho, cuando en la entrada triunfal, ese día encontró el templo cerrado porque ya era tarde, era como las 6, 7 de la tarde. Estaba cerrado el templo y se fue a una aldea, Emaús creo que se llama. No, por si salió de Jerusalén. Ese día que llegó a Jerusalén, estaba cerrado el templo y salió a una aldea. En el camino encontró una higuera, la que maldijo y se secó. Y en ese pasaje él mismo dice que no era tiempo de higos. Siempre me quedé meditando sobre ese asunto. ¿Por qué buscar higos cuando no es el tiempo? Cuando no tiene que dar higos, porque es natural, ¿verdad? O sea, es como si plantaras un maíz y después fueras 3 días o 4 y por la mazorca y eso no sucede así, ¿verdad? Entonces, eh, pero Cristo dice, no me acuerdo si le puse una parábola, de una prédica, perdón, que la higuera debe dar fruto a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y ese momento para Cristo la higuera significó Israel, ¿verdad? Dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Aquí dice, versículo 9, si diere fruto bien, si no, la cortarás después. Vamos con el siguiente pasaje, dice Jesús es una mujer en el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Se supone que el día en el que no se hace absolutamente nada. De hecho, ese día guarda una doble porción de comida para no hacer nada. Ya descansa totalmente. Que se enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces aquí habla de una persona que estaba enferma desde hacía 18 años y que estaba ahí en la sinagoga. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, no en día de reposo. Entonces el Señor respondió. De hecho, me acuerdo que en otro pasaje dice que el Señor es aún, el Hijo del Hombre Señor aún del día de reposo. Dice: y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Aquí da a entender que ellos hacían más, en el día de reposo hacían más de lo que Dios les había ordenado. Por esa misma religiosidad, no se permitía cenar en el día de reposo. Dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces aquí hablaba del doble ánimo de los fariseos, ¿verdad? Que si su animal estaba enfermo o tenía sed, lo ayudaban, aunque fuera día de reposo. Pero si era una persona, entonces no. Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, entonces ahí acaba el pasaje de Jesús sana a una mujer en el reposo. Dice: parábola de la semilla de mostaza. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo se anidaron en sus ramas. Dice que aquí está haciendo una comparación de la semilla de mostaza, que es muy pequeña, con el reino de Dios. Lo que hay que entender es que el reino, lo que hay que entender es que el reino de Dios es algo que tiene que crecer y que depende de cada persona cómo se desarrolla el reino. De hecho, también otra parábola de los tipos de tierra, donde hay espinos, lo de junto al camino, lo de los pedregales. Entonces aquí dice que
el reino tiene que crecer, ¿verdad? En cada persona. Y depende de la persona que si esa semilla llega a ser árbol, o los espinos lo ahogan, o si se quema, o si las aves se comen la semilla. Entonces, eso significa lo de la parábola de la semilla de mostaza, que el reino de Dios tiene que crecer en cada persona. Dice parábola de la levadura. Y volví a decir, aquí compararé el reino de Dios. Es semejante a la levadura. ¿Qué es la levadura? Es lo que hace que el pan crezca. La levadura es como un tipo de hongo, por así decirlo, que es lo que fermenta, lo que hace que fermente la harina. Y cuando fermenta, se esponja, ¿verdad? O sea, cuando se hace masa de harina, de trigo, le mete levadura, se empieza a calentar, porque el hongo, me parece que es hongo, empiezan a producir gas, empiezan a comer parte de ese, empiezan a producir gas y ese gas hace que la masa se esponje. Pero entonces es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es interesante, dice, escondió en 3 medidas de harina. O sea, 3 medidas de harina tenían levadura. Por lo tanto, las 3 medidas de harina tienen que crecer. Pero aquí dice que escondió. O sea que de cierta forma da a entender que el reino de Dios es primeramente pequeño, como la semilla mostaza, pero que es algo que se esconde o que está escondido ya. Hasta que todo hubo fermentado. Es interesante. Bueno, entonces, como dije, el reino también es como la levadura, que es algo que se esconde hasta que todo fermentó, hasta que todo creció. Interesante, vamos a ver el siguiente pasaje, que es la puerta estrecha. Y se pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De hecho, hay algo muy interesante. Quiero vamos a ver si todavía entonces aquí Cristo dice, aquí me acuerdo que cuando Cristo llegó a Jerusalén, empezó a... Había una puerta que estaba reservada para Dios. Si ustedes revisan la historia de la ciudad de Jerusalén, había varias puertas. Una de esas puertas estaba reservada para Dios, porque los que construyeron la ciudad sabían que algún día Dios iba a ir en forma de hombre, ¿verdad? Como persona. Y reservaron una puerta para ese día. De hecho, en una ocasión se supone que Herodes quiso entrar por esa puerta y los fuerzas no lo dejaron. No, porque estaba reservada solamente para ellos, que por esa puerta Cristo entró a Jerusalén cuando se sentó sobre el burro y que
y le pusieron palmeras en el camino, pues por esa puerta. Entonces, dice, esforzados entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezó a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces dice que hay que entrar por una puerta, dice por la puerta angosta. Aquí no es que existe una puerta realmente, sino que es un tipo de vida. ¿Verdad? Dice que, de hecho, el otro tipo de puerta eh, espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice, ¿verdad? Pero es interesante que dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice aquí claramente, esta parte, el versículo 25, dice, y si no fuera, empezó a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábranos. Me recuerda a las vírgenes sensatas, que también entró Cristo a las bodas, con las que se quedaron despiertas. Y cuando despertaron las otras, empezó a llamar. Y le dijo, no sé dónde soy. Aquí le dice lo mismo, no sé de dónde soy. Habla de un grupo de cristianos, ¿verdad? Que se van a quedar fuera, ¿verdad? Verso 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces aquí Cristo rechaza a esas personas que quedan afuera, ¿verdad? Que se quedan fuera de, del reino. Dice, allí será el llanto, el crujir de dientes. Cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Me acuerdo que hay otra ocasión en donde las personas ven a Abraham y a todos los profetas, creo que fue en el infierno, en el infierno, ¿verdad? Cuando a lo lejos el rico ve a Abraham y él dice, Padre Abraham. Y entonces, ¿en dónde se le lloro con los dientes? En el infierno. Debe ser muy feo, si es que eso va a suceder así tal cual, literal. O sea, las personas que estén en el infierno sufriendo van a ver a los que estén a los que estemos en el cielo. Yo me quiero ir ahí al cielo. Debe ser un tormento ver a la gente en el cielo salvos, felices y contentos y ellos están sufriendo. Debe ser algo de mucho tormento. Entonces quedamos que el llanto del creyente de eso en el infierno. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Dice, ese versículo 29 que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, prácticamente abarca toda la tierra, ¿verdad? El verso 30 dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿A qué se refiere? Me parece que es las personas que estén vivas
cuando Cristo venga van a ser los que entren vivos al cielo, literal. Y los que estén muertos para cuando Cristo vuelva van a entrar después. Pero no tienen que resucitar, ¿verdad? Después de entrar al cielo. Entonces a eso se refiere, de que hay posteros que sean primeros. O sea, los que estén vivos en la época de cuando Cristo venga a traer, van a entrar vivos al cielo. De hecho, van a ser transformados en una brisa de ojos, como dice Pablo. ¿Ya? Entonces, y los muertos en Cristo, hay que analizar, porque me acuerdo que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay dos resurrecciones, los muertos en Cristo resucitan primero, y después aquellos que no se van con Cristo. Pero me parece que antes de esa resurrección, los que estén vivos se van en el Cristo. Hay que analizarlo, y más detenidamente lo dijo Pablo, eso sí me acuerdo. Bueno, entonces hay otro. Vamos a dejarte aquí el video para no ser tan largo y empezar a subir ya. Eh, para darle más más detalle a este último pasaje del capítulo 3, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Entonces, vamos a dejarlo para otra ocasión. Dios te bendiga. Si quieres que te sirva algún video, si quieres que toque algún tema, déjame en los comentarios. Dios te bendiga.